Vamos a ponernos en presencia del Señor para este live que nos ha preparado para esta noche. Vamos a tocar un tema súper interesante. Bueno, en realidad vamos a partir en dos. Un tema súper interesante, la séptima conferencia. Recuerden que hemos estado meditando el libro La Madre Educadora del padre Eduardo Pavanetti, que son 9 conferencias. Ya vamos en nuestra séptima conferencia y vamos a seguir hoy hablando y vamos a tocar un tema súper importante. Bueno, vamos entonces a disponernos. Vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea Él quien guíe este encuentro, quien guíe este momento, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestra guía, para que nos acompañes a tener palabras que lleguen a los corazones, para que nos des la gracia de la docilidad, que se transmita, Señor, todo aquello que hable de ti, que en todo momento podamos ser reflejo de ti, de tu amor. Te pedimos, Señor, que nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra pequeñez no le estorbe a tu obra. Antes bien, Señor, míranos con ojos de misericordia. Te entregamos este espacio y a ti, Mamita María, te invitamos a vivir este momento con nosotras. Y los frutos de este encuentro los depositamos en tu inmaculado corazón para que seas tú custodiándolos y llevándonos a hacerlos vida. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces familia, les contábamos que vamos hoy en nuestra séptima conferencia. La semana pasada tuvimos un live maravilloso con Karina, en el que terminamos la sexta conferencia, que hablamos del tema de la educación de la pureza para nuestros hijos desde la teología del cuerpo. Y fue muy, muy, muy especial, pero bueno, bendito sea el Señor, no nos pudo quedar grabado. Ojalá las personas que pudieron estar en vivo lo hayan atesorado mucho en sus corazones, porque de verdad que lo que nos compartió Karina fue oro puro. Y esperamos poder tenerla por acá nuevamente con la ayuda del Señor, porque realmente me dio mucha tristeza que no haya podido quedar guardado ese encuentro que tuvimos la semana pasada. Bueno, entonces hoy, como les veníamos diciendo, vamos a tener nuestra séptima conferencia que nos va a hablar de la educación para la vida por la formación de los sentimientos, de la conciencia y de la voluntad. El día de hoy vamos a tratar solo el tema de la formación de los sentimientos, ya que es bastante extensa esta conferencia, entonces queremos como aprovecharla y decidimos partirla en dos. El padre Eduardo Pavanetti en esta séptima conferencia ustedes saben que el padre tiene una pedagogía muy linda, y es que el primero nos muestra como el problema, la dificultad, nos prende las luces de alarma y nos dice, miren, esto está pasando, esto está sucediendo, hay esta dificultad, este año está haciendo en nuestros hijos, este año está haciendo en sus hijos, en su familia, pero después no se queda con eso, sino que después nos da la solución. Entonces, esa primera parte, vamos a dar como unos primeros conceptos. El padre dice que es muy importante volver a tener esos conceptos claros de qué son los sentimientos, de cuál es el fin de la educación. Y dice algo acá muy lindo, dice, el fin de nuestra educación es la integral formación de la personalidad humana y cristiana. Y se entiende por personalidad formada la que posee en el orden intelectual los conceptos rectos sobre las cosas y la vida, y en el orden volutivo una voluntad siempre ordenada al bien. Y esto quiero que lo recordemos mucho, una voluntad siempre ordenada al bien, que ahorita más adelante vamos a tocar. Dice por acá también el padre Eduardo Pavanetti que hay que tener presente la formación de buenos hábitos, ¿cierto? Y él resalta mucho, y recordaba estos días que estaba leyendo el libro de Charles Manson, una frase que me impactó y decía que un hábito puede más que 10 naturalezas.
un buen hábito puede más que 10 naturalezas. Entonces, Charles Mason decía, si tú logras sembrar buenos hábitos en tus hijos, no va a haber naturaleza que quite eso que tú has sembrado en tus hijos. Entonces, ya tiene un buen hábito puede más que 10 naturalezas. Y dice el padre que el ejercicio de saber y querer ejercitar las diversas potencias naturales, como también las virtudes, hacen parte de la educación. Y dice algo muy interesante, dice, así como un vicio, así como los vicios obran casi de manera natural, la persona que tiene un vicio no se esfuerza por seguir cayendo en su vicio, lo mismo sucede con el hábito y con la virtud. Entonces él decía, dice el padre que es súper importante ser muy enfáticos, no dejar la educación de nuestros hijos al azar, sino realmente trabajar todos los días en construir un hábito. No sé si recuerdas, Julieta, cuando estábamos haciendo el máster, a nosotras nos decían que para formar un hábito se requieren mínimo 21 días de constancia en el hábito. Y precisamente también esta semana, leyendo el libro de Charles Mason le da más tiempo a esa formación del hábito y decía que es algo no solo de 21 días, sino algo de muchísimo tiempo y de muchísima constancia y de sostenernos constantemente en seguir trabajando en formar ese hábito. Y decía Charles Mason que si uno se descuida, si uno empieza a ceder en pequeñas cosas, se puede perder totalmente el hábito que se ha ido formando, porque la mente del niño y su corazoncito es muy ágil y está buscando siempre cómo acomodar esa naturaleza humana y mal inclinada, ¿cierto? Entonces que es demasiado importante ser muy constantes y muy enfáticos y muy radicales en sostenernos en ese hábito que queremos mostrar en nuestros hijos, que queremos formar en ellos. No ceder ni siquiera de a poquitos, que porque qué pesar del niño, que como se ha portado de bien, que vamos a darle un premio, pues porque ahí no lo has hecho súper bien, entonces descansa esta semanita. No, o sea, decía, si tú haces eso, mejor dicho, prácticamente te toca empezar de cero porque te has tirado en el trabajo que hiciste. Pues estoy usando mis propias palabras, obviamente. Charles Mason no lo decía así, pero estoy tratando de llevarlo a palabras más coloquiales. Pero básicamente es eso, o sea, en la formación del hábito tenemos que ser demasiado fuertes y demasiado constantes en primero interiorizar. Pero hay algo muy lindo que nos dice el padre, dice, por el contrario, cuando se sabe vigorizar los hábitos, las tormentas que suelen levantarse, las tremendas sacudidas internas y las acechanzas externas no hacen más que robustecer y afianzar en el bien. Si se ha formado bien un hábito, ¿cuánto carácter se forma en un hijo? No, va a haber, pues no van a haber tormentas que lo desbaraten, no van a haber cosas que lo hagan caer porque se le ha sembrado de una manera profunda, Juliecita. Y qué pena, te quería complementar una cosita, Angelita, ahí anterior a lo que tú acabaste de decir, dice algo muy importante que de verdad que está pasando mucho en las familias. Dice, eh, dice, y aquí reside también la causa de la deserción de tantos jóvenes, de familias buenas y de buena educación. ¿Por qué cambiaron de rumbo? Porque todo era apariencias, no existió la solidez del hábito, era el ambiente una costumbre sin convicción personal, no había orientación definitiva, no dejaba de ser todo un lindo barniz. Y eso es lo que hoy en día se ve lamentablemente. Por eso tenemos que, lo que dice Angelita, o sea, tratar de esos hábitos que sea algo constante. No ahorita porque están pequeñitos, de pronto entre los 0 a los 5 años y de los 5 en adelante ya, bueno, ya tiene sus bases. No, toca seguirlos formando en el camino. Era esa, Angelita. No, incluso Juliecita, algo que, miren, los hijos son los maestros increíbles y que de pronto uno que tiene, a medida que va teniendo más hijos, uno puede que a veces se vaya relajando con los menores. Entonces, como ellos son los maestros tan lindos, ellos siempre me están recordando como, hey mami, pero para ti siempre ha sido importante esto, no dejes de exigírselo a Sara, mami, porque vas a ceder con, por ejemplo, yo les digo mucho, una frase que usamos mucho acá en la casa es que no les podemos peinar los caprichos. Entonces, cuando, por ejemplo, uno está caprichoso, mi negro dice, es que en esta casa no le peinamos caprichos a nadie. Pero entonces ellos me recuerdan en todo momento, mami, es que no puedes ceder. Si hacia nosotros nos has exigido, ¿por qué vas a ceder con los pequeños? Desde todo lo que has trabajado en nosotros también debes a trabajar en ellos y ellos me ayudan a recordar eso, porque uno a veces con los más pequeñitos llega a ese momento de esa ternura del corazón que lo derrite a uno y uno como que, ay no,
pero realmente es importante corregirse uno mismo también y Y más agradecer que que los hijos. más que todo tú que eres una nobleza y un corazón que, ay Dios santo, yo misma lo puedo constatar, de que tú eres la tranquilidad y el amor, mejor dicho, a flor de piel. Tan linda, mi que me haga dar pena, bueno. Entonces sigamos más bien porque ya me sonrojé. Ahora será más comprensible la obra que os quiero señalar, nos dice el Padre. La formación de esos tres resortes de la persona humana, los sentimientos, la voluntad y la conciencia. Entonces, él empieza acá a hacer esa definición de los sentimientos. Dice. Según la opinión general, no constituye el sentimiento una facultad o potencia del alma humana, sino un acto o serie de actos de otras facultades. Los sentimientos, pues, absolutamente hablando, podrían considerarse divididos en dos grandes grupos, que son el sentimiento inferior, a los que más propiamente conviene el nombre de emoción, por ser ellos más visibles la conmoción orgánica, que más o menos parece acompañar todo sentimiento, y los sentimientos superiores, que afectan principalmente el ejercicio y el entendimiento de la voluntad. Dice el Padre aquí más adelante que el conjunto de fuerzas apetitivas del hombre en cuanto a se dirige el bien interesando a otros hombres, así es en su parte espiritual como en la sensitiva. Y culmina diciendo que la acción, que los sentimientos son la acción de la parte sensible sobre la espiritual. Entonces el Padre acá nos habla de esa fuerza que tiene el sentimiento sobre nuestra acción, sobre lo que hacemos, cómo esos sentimientos pueden incluso llegar a dominar nuestra voluntad si no son ordenados. Por eso les decía ahorita que recordáramos esta parte que habla de que tiene que el orden, dice el concepto dice, se entiende por personalidad formada la que posee en el orden intelectual los conceptos rectos sobre las cosas de la vida y en el orden volutivo a una voluntad siempre orientada al bien. Porque si nuestra voluntad siempre está orientada al bien, como dice en los ejercicios espirituales, ordenar nuestros afectos, si tenemos nuestros afectos ordenados, nuestra voluntad siempre va a ir apuntando hacia la eternidad. Pero si nuestros afectos están desordenados, nuestros sentimientos pueden dominarnos. Incluso muchas veces nosotras como mamás nos vemos dominadas incluso por ese sentimiento de que nos da impaciencia. Muchas veces, por ejemplo, el tema hormonal, hablando de esos sentimientos inferiores y superiores, muchas veces el tema hormonal nos pasan malas jugadas como esposas, como madres. Hay días en los que el tema hormonal o cuando tenemos desórdenes hormonales, muchas veces nos dejamos llevar por ese sentimiento y no tenemos esa fuerza incluso en la voluntad. Y si nosotros que se supone que ya tenemos un camino andado, de que ya hemos trabajado, de que ya tratamos de tener y de trabajar esa vida de virtud, aún dejamos que los sentimientos muchas veces nos dominen. ¿Cómo será para nuestros pequeñitos que hay que también enseñarles a siempre apuntar hacia el bien y ordenar esos afectos? Sigue por acá hablando el Padre de la educación de los sentimientos y algo que me parece muy lindo, dice que el sentimiento mueve el corazón, comunica las impulsiones que triunfan y vencen la apatía o despierta las emociones favorables que contrapesan y reemplazan las emociones hostiles. Nuestro caudal afectivo no solo posee la fuerza de quitar del medio cuantos obstáculos se oponen al torrente de sus apetencias, sino que influyen poderosamente en sentido positivo, es decir, inclinando la voluntad inmediatamente en la dirección de los sentimientos. Para el bien como para el mal son los sentimientos fuerzas difícilmente sujetas al dominio de la voluntad. Es por eso que es demasiado importante tener ese orden de los afectos, de que siempre el hijo quiera y busque hacer el bien y quiera amar el bien. Algún día en una espiritualidad nos hacían a cada una la pregunta de cuál era el mayor miedo. Y yo pensando en esa respuesta, yo decía, yo siento que mi mayor miedo es no lograr que mis hijos tengan un encuentro personal con el Señor. Porque, y el Padre por acá lo dice, yo le puedo dar todas las razones a mi hijo de por qué hacer el bien, todas. Yo le puedo dar una cátedra, yo le puedo dar la catequesis, lo puedo poner a escuchar a los mejores conferencistas, lo puedo poner a escuchar al Papa, a los santos más santos de la iglesia. Pero si él no tiene un encuentro personal con el Señor, todo eso va a quedar solo en un conocimiento, pero no le va a llegar al corazón. Cuando mi hijo se encuentra
con la persona de Cristo, todo eso que yo le he podido dar en su cabeza de conceptos, de ideas, de razones incluso, va a poder calar y va a poder decir, yo quiero hacer el bien porque hay un Dios que me ama y quiero agradarle a Él. Pero si yo no logro, bueno, yo no sé si realmente es muy ignorante de mi parte decir que yo puedo lograr que lo conozca, ¿cierto? Yo siento que Dios tiene un proceso para cada alma y un tiempo para cada alma, pero yo creo que una de las cosas que debemos buscar como familias es, hey, acércate a esta persona que es Dios, acércate a la persona de Cristo, conócelo y ten un encuentro personal con Él, llevarlo hacia ese camino y ya cada uno en la libertad, que así como Dios la respeta, pues quién es uno para no respetársela, ¿cierto? Pero va a llegar el momento en que se encuentre con el Dios, con ese amor tan grande que le inspire siempre la bondad, porque dice por acá el Padre, si se tiene el corazón, se tiene todo. Si se tiene la razón, se suele tener muy poco, especialmente cuando se trata de impulsar la acción. El corazón ilumina la inteligencia, aunque esto parezca una paradoja. Cuando se ama, se entienden con facilidad las razones. Cuando no hay amor, son pesadas, oscuras y difíciles. Y esto para mí fue cuando se ama, se entienden las razones. Un hijo, si no es desde el amor, no va a entender las razones que le demos para buscar el bien, la belleza y la verdad. No las va a entender, porque es desde el amor y desde ese amor a Dios que ellos dicen, yo quiero esto para mí. Y es un anhelo del corazón, porque el anhelo del corazón siempre es buscar el bien, siempre es buscar la belleza, siempre es buscar ese vacío de Dios que tenemos todos, ¿cierto? Pero hay que transmitirles a los hijos ese amor incluso y esa alegría de querer siempre agradarle a Dios. Recuerdo mucho cuando leíamos la infancia de Santa Teresita, Niño Jesús, que ella se acostaba y le preguntaba a su mamá todas las noches, perdón, a su papá, papá, ¿tú crees que hoy he hecho sonreír a Dios? ¿Tú crees que hoy hice sonreír a Dios? Qué lindo que nuestros hijos tengan ese anhelo de, hey, yo quiero hacer sonreír a Dios todos los días. Yo quiero que Dios se sienta feliz porque yo le he amado y he querido hacerle sonreír. Y en esa búsqueda de agradar a Dios, pues también ordenar esos afectos siempre hacia el cielo y hacia la eternidad. Y el Padre por acá nos habla de un peligro que corremos hoy en día y es confundir los sentimientos con el sentimentalismo, que es un daño que nos ha hecho hoy en día todo el tema de la televisión, de la literatura que tenemos actual, de los medios de comunicación, que se ha llevado a un sentimentalismo de darle una importancia magnánima a al sentimentalismo, pero no al sentimiento real como nos lo describe acá el Padre, ¿cierto? Dice por acá el Padre que todo pensamiento y toda voluntad deben primero resolverse en agradable y tibio vapor. Solo entonces puede sacar sus consecuencias prácticas. Esta teoría del sentimiento y estos mitos entonces sin rodeos empiezan a decir, fuera los dogmas, fuera las fórmulas, fuera ese robusto sistema, fuera esa fuerte vida de la iglesia, fuera todos los mandamientos que no exigen victorias morales, el fascinador aparato que despliega el teatro, las fiestas y los placeres que encantan los sentidos. Entonces acá el padre Eduardo Paravanetti nos habla de que todo ese poder que se le ha dado al sentimentalismo ha querido sacar todo lo bueno del mundo, porque empiezan a despreciar la fe, porque la fe nos exige, porque empiezan a despreciar los dogmas, porque el dogma nos exige, porque empiezan a despreciar las fórmulas, porque las fórmulas nos exigen, se empieza a despreciar todo aquello que nos exige, porque tenemos que acomodarnos solo a lo que sentimos, solo a lo que queremos, solo darle gusto a nuestros placeres y a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Dice el Padre por acá también, esa especie de exaltación o frenesí sentimental en el que se vive ha degenerado la inteligencia y la voluntad. Se odia lo serio, lo profundo, las convicciones nítidas y fuertes. Se es incapaz de consagrarse a la lectura formativa. Se hojean diarios y revistas y se cree que eso puede suplir un estudio para que sea dignos del hombre. Es decir, que se ha llegado a una vaciedad mental y a una ligereza de espíritu que entristece. Miren, y esto lo dice el Padre hace cuántos años. Imagínense hoy en día que los chicos se conforman con ver TikTok o con ver Reels o con ver estados de Facebook, de WhatsApp, de lo que sea. Y les cuesta leer, por ejemplo, les cuesta una lectura formativa, les cuesta sentarse, les cuesta la concentración, les cuesta tantísimas cosas, porque se han acomodado
a buscar siempre esa comodidad, que sea más fácil. Ay, no, no quiero leer un libro, pongamos el audiolibro. No quiero leer un libro, vamos a vernos la película que ya nos cuenta todo y nos da imágenes. ¿Ibas a decir algo, Yelicita? No, mi Angelita, tranquila. Ok, entonces miren qué teso, porque el padre eso ya lo venía, ya se veía bien desde hacía mucho tiempo y realmente yo pienso que se ha hecho un daño súper grande a nuestra juventud, incluso a nosotros, porque nosotros también todos estos aparatos nos han desvirtuado mucho. Yo recuerdo que uno se sabía 250 números telefónicos. Ay, pregúnteme cuántos me sé hoy. No, pues ya uno se sabe el de la mamá, el del esposo, el del papá y ya. Eso nos ha hecho un daño incluso a nosotros, ¿cierto? Incluso en nuestra memoria, trabajar la memoria que es tan importante, se ha ido dejando de lado, se ha ido descuidando muchísimo. Entonces, el Padre nos hace ese llamado a que esa ligereza de espíritu entristece muchísimo porque se ha hecho muchísimo daño. Y por acá sigue insistiendo entre las revistas, los diarios, el cine, con la fuerza de su impresionismo y con la magia de las frases hechas que se hacen carne, suministran dosis terribles de sentimentalismos enfermizos que envenenan los corazones, obsesionan la imaginación, sacude espasmódicamente los nervios y forma pseudoconceptos de las realidades humanas y llega hasta perturbar totalmente la razón, que se entrega por completo a la despótica tiranía de los sentimientos, con lo que se invierten las jerarquías internas de la propia personalidad. Van creciendo las nuevas generaciones con una desconcertante variedad intelectual a pesar de que las apariencias brillantes de una generalización y elevación de la cultura se van formando hombres de voluntad débil, inconstantes y enfermizas. ¿Qué se puede esperar de generaciones deformadas en su hogar y en algunas escuelas, en las dos facultades que distinguen al racional del irracional? Los cristianos, pues, que poseen la síntesis mental más perfecta, las ideas, fuerzas iluminadas con destellos de la luz de Dios que tenemos en los sacramentos, las fuentes perennes de savia sobrenatural y que en la palabra de Cristo hallamos no solo toda la verdad, sino toda la solidez que da su ejemplo y su amor. Somos los que debemos colocarnos al frente de esta reacción indispensable y salvadora. Miren la misión tan tremenda que tenemos. Pero no principalmente esto que dice el Padre, sino de vivir esto, porque si los cristianos no vivimos con solidez nuestra fe, si no vivimos la fuerza, no vivimos iluminados con las fuerzas de la luz de Dios, si no vivimos cerca de los sacramentos, que es la fuerza perenne de la savia sobrenatural, la palabra de Dios, si no la tratamos de hacer vida, pues también vamos a ser débiles, también vamos a estar deformados. Entonces acá el Padre, como les decía, primero nos nombra la enfermedad y ahorita empieza a darnos los remedios, que son esos principios directivos de nuestra fe. No sé si Linita de pronto ya esté por ahí disponible. Esta parte le toca a Ay, Linita, qué ¿no? pena. Sí, ay, tan linda, Angelita, buenas noches, qué pena, es que estaba aquí juiciosa. Yo escuchándolas, la más feliz. Pues sí, entramos a los sentimientos y sentimentalismo. Bueno, pues realmente lo que decía Angelito es cierto que nosotros a medida que pasa el tiempo vemos que no podemos normalizar muchas situaciones que viven nuestros hijos. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, Sí, súper. entonces aquí nos damos cuenta como el padre nos habla de que muchas veces nos dicen, ay, tan fanáticas, ay, que porque cuida tan extremadamente a sus hijos, o ustedes podrán haber visto mucho que uno puede que crean que nosotros tenemos a nuestros hijos de cristal porque les cuidamos y protegemos el alma, pero básicamente es entender que el cuidado de nuestros hijos es necesario para forjar en ellos eso que decía Angelita, la repetición, todo lo que nos dice el Padre, que es cultivar en ellos los verdaderos sentimientos. Y el Padre nos dice que nosotros tenemos que tener una distinción entre la realidad, pero también en no, como dice Jesús mismo, no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando entendemos esa parte, entendemos que nosotros debemos cuidar mucho el corazón de nuestros hijos diariamente. Yo pensaba cuando estaba leyendo y releyendo de nuevo esto,
quería compartírselo a las mamás, que a mí me pasó algo con el rezo del Santo Rosario en mi casa. Para que mi hijita menor llegara a aprenderse el Santo Rosario, yo lo ponía, y se van a reír, pero yo lo ponía barriendo, trapeando por YouTube, y entonces iba por toda la casa con el celular en YouTube rezando el Santo Rosario. Y mi hija menor empezó con la repetición desde sus 2, 3 añitos, empezó, y cuando yo fui a darme cuenta, ella se aprendió el rosario con esa dosis de repetición, repetidera, pero más allá de eso, era que entrara a su corazón el mensaje, y también hoy lo podemos ver en la cotidianidad, ¿verdad? Y pues el Padre nos habla también de una realidad que todo está enfermo en esa brillante época del sentimiento. No hay gloria más grande ni más elevado de heroísmo que suspirar hasta la muerte por pura sensiblería y derramar continuas lágrimas. Y es como nos dicen que nuestros hijitos, nosotros tenemos que hablarles con la realidad que se enfrentan en este mundo, a lo que están viviendo y también muchas veces a la negación. Juliet lo decía hace algunos días en la mortificación, ¿sí? Que nuestros hijos puedan aprender también a que, bueno, hay cosas que no nos gustan y que claramente no son fáciles, o por ejemplo cuando hay para muchas comodidades, como cuando no hay para muchas comodidades, o cuando quieren colocarse una prenda que de pronto no está bien para ellos, y enseñarles muchas cosas a ellos. Entonces, en esto el Padre nos habla mucho de fortalecer los sentimientos y la voluntad de nuestros hijos. Y también nos habla de la misma incoherencia en el mundo en que vivimos, ¿no? Porque el mundo que vivimos también nos puede hablar como si nosotros fuéramos fanáticos a una religión, pero básicamente el Padre nos habla de qué bonito que nosotros podamos acoger a nuestros hijos con los sentimientos también desde la razón, y saber que, por ejemplo, la ciencia y la razón están unidas. ¿Sí? Entonces darnos cuenta que como nuestro Señor nos dio todo tan perfecto, que podemos hablar de historia, de muchas cosas, y que está ligada al plan de Dios. Y algo que nos dice, es como tengan cuidado, ojo, se odia lo serio, lo profundo, las convicciones nítidas y fuertes. Se es incapaz de consagrarse a lecturas formativas, se hojean diarios y revistas, y se cree que eso puede suplir un estudio que sea digno del hombre. Es decir, se ha llegado a una vaciedad mental, a una ligereza de espíritu que entristece. Y aquí pensaba mucho en esta relectura, en las cosas que nosotros como papás estamos constantemente viendo, releyendo, o por ejemplo, aquí quiero hacer un llamado de atención, por ejemplo, si a nosotros nos gustan los noticieros o muchos programas que tienen mucho contenido disperso, y entonces le damos alas a eso, y entonces, por ejemplo, no, ¿cuál esperanza en este mundo? Y entonces empezamos a que nuestros hijos vayan mirando y llenándose de sentimientos de esas incoherencias del mundo, donde las convicciones no es realmente, darle la realidad y la cotidianidad al plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Y aquí veíamos cómo nos decía el Padre que podemos caer en soberbias, creyéndole más al mundo, a la cotidianidad, o por ejemplo, muchos de nosotros, sin la formación, dice que si nosotros no sabemos para dónde vamos, cualquier barca nos sirve, ¿verdad? Pues esa formación de los papás, es decir, yo no puedo estar mirando el noticiero, la red o otro tipo de contenido vacío, si yo no ni leo un libro, ni leo la palabra, ni leo todos los contenidos que tienen que ver con nuestra historia de verdad, de formación, de iglesia, de fe, de ciencia. O sea, nosotros tenemos muchos manuales, y lo hemos hablado acá en La Madre Educadora, que nosotros tenemos acá un manual de vida. Sí, realmente el padre Pavanetti desde el año 49 nos regaló a las mamás, un regalo de vida, que es este libro, y este libro nos puede ayudar en eso, en poder, que nuestros hijos no lleguen a ser unos corazones enfermitos, y darnos, a entender que nosotros estamos aún a tiempo. Yo no sé a quién llegue este video hoy, pero, de parte de nosotras es un llamado a que usted tenga los hijitos de la edad que tenga. Nosotros tenemos un llamado de cuidar a nuestros hijos. Dentro del plan divino está esto. Y bueno, pues obviamente el Padre aquí nos hace una observación, nos dice,
hablad con los que os rodean de la guerra, del matrimonio, de esas conversaciones vacías, ¿no? De los hijos, de ciertos desórdenes. Entonces muchos dicen, no, tantos hijos hoy, no, en este mundo. Y luego les decimos a nuestros hijos, no, pero tenemos que ser pro vida. No, es que realmente nuestras conversaciones tienen que ser coherentes de lo que digamos a lo que hagamos, ¿verdad? Las revistas, los diarios, las músicas. Entonces también, por ejemplo, acá caía en cuenta de esas cosas que nosotros también con ligereza podemos, por ejemplo, poner músicas que hablen de infidelidades, siempre le hemos hablado, y temas que uno diga, ay, la canto todos los días para mi hijo, es normal, pero yo lo llevo a la iglesia, yo le enseño el Padre Nuestro, el Ave María. No, son esas rutinas y esas cotidianidades y esos hábitos que formamos en nuestros hijos. Miren lo que dice el Padre aquí terminando esta parte cuarta. Los cristianos que poseemos la síntesis mental, la síntesis mental más perfecta, las ideas fuerzas iluminadas con destellos de la luz de Dios que tenemos en los sacramentos, las fuentes perennes de savia sobrenatural, y que en la palabra de Cristo hallamos no solo toda la verdad, sino toda la solidez que le da su ejemplo y su amor. Somos los que debemos colocarnos al frente de esta reacción indispensable salvadora. Aquí el Padre lo que nos está diciendo eres tú y yo, ¿sí? En una realidad muy difícil. Hoy compartíamos con unas hermanitas y decíamos, tantos matrimonios que necesitan ayuda, tantos hijos que necesitan ayudas, el crimen del aborto, y de dónde empieza desde nuestras familias. Entonces, bueno, el Padre nos habla de esos principios directivos y nos habla de la razón y religión. Y muchas veces también el mundo quisiera que no existieran guerras, que no existieran muchas cosas, pero nosotros dejamos a Dios de un lado, ¿sí? Y es nosotros darle el primer lugar a Dios. Y lo que hablamos, la razón es la que ilumina y guía al hombre. Y acá paro un momentico para contarles a mis queridas hermanas, cuando María Paz, mi hija menor, tenía como unos 4 añitos, me decía, ¿dónde está Dios? ¿No? La pregunta, ¿no? Entonces yo le decía, hijita, ¿tú ves el aire? No, pero lo sientes. Nosotros podemos saber que Dios, qué ser humano hubiera podido crear el mundo entero. No hay ninguno que tenga el tamaño ni la altura, solo Dios. Y así empezar a forjar. Pensaba mucho en un hombre que dice el Padre acá, sin sentimientos, pero un hombre solo gobernado por razones. Y muchos se pierden en eso, en la búsqueda de solo razones y no buscar al origen de la razón, ¿no? Entonces, pues aquí el Padre nos habla muy fuertemente de eso, la razón y la religión. Y sobre todo pensaba mucho en una exhortación para nosotros como papás, hoy vino regañona, y es que finalmente era entender que nuestras casas sean los mejores lugares de adoración, ¿sí? Estábamos en Cielo Abierto el sábado y una de las cantantes decía, somos adoradores de Cristo, que nuestros hijitos en nuestra casa tengan un momento donde puedan vivir la palabra, donde puedan escuchar canciones del Señor, donde puedan conocer la música de Dios, donde puedan conocer que los instrumentos tocan para Él, ¿sí? Donde nosotros podamos darles argumentos en su razón, ¿sí? Y entonces va a hacer una razón y la fe se irán uniendo, ¿no? La segunda parte nos dice el Padre, recuerden, en la práctica recordamos que las emociones del corazón no han de impedir la formación de la inteligencia. Y aquí entendemos es que los sentimientos son poderosos recursos para la acción, medios muy importantes, pero nunca, ojo, y acá los sentimientos, este mes hemos hablado mucho de eso, pero nunca deben dominar ni la inteligencia ni la voluntad, pues tendríamos entonces el desorden más caótico con pésimas consecuencias en todos los órdenes de la actividad humana. Qué bonito que podamos entregarle a nuestro Señor el orden de nuestros sentimientos en nosotros y en nuestros hijos, porque quizás lo que decíamos un día por chiste, que el niño hacía una pataleta en un centro comercial y, uy, ¿de quién lo aprendió? Y cuando la mamá vio algo muy difícil o el papá, entonces el papá, ay, no sé qué. Entonces, los principales gobiernos de nuestros sentimientos sean arrojados por nuestro Señor, y eso es una exhortación a pedir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Señor, gobierna mis sentimientos para que yo pueda ser testimonio para mis hijitos.
Y aquí, por ejemplo, pasa mucho a mí me pasa mucho. Entonces, cuando me voy a alterar o algo así, Señor, cálmame. O si no, silénciame. Porque si no, no, esta maquinita no funciona. Y puedo ser un antitestimonio muy claro para mis hijas. Entonces, mamás, un tip, a medida que pasan los años, pero sí, pedirle al Señor la gracia de poder dominar esa voluntad. Y si no lo podemos, pidamos Espíritu Santo. Si usted se siente muy agobiada, yo también lo he vivido, ir al baño un momentico y decir al Señor, Señor, gobiername, porque quizás aquí también nosotros necesitamos ser autoridad en ese gobierno de sentimientos. La tercera parte que el Padre nos dice, nunca excitemos los sentimientos a costa de la verdad. Y nos dice, nada contribuye mejor a despertar y formar los sentimientos religiosos que una hermosa presentación de la verdad. Y aquí lo hablábamos muy claramente. ¿Cómo podemos decirle a nuestros hijos sobre la verdad? Con los argumentos. Y acá hay un maravilloso ejemplo, la mesa. La mesa es el lugar donde las familias pueden llegar a conversar demasiadas cosas, ¿sí? No ponga el televisor, el radio, no, que en el momento de compartir la comida se hace momento de escrutar la palabra, alguna duda, alguna inquietud, alguna frustración, y que bajo esa razón juntos la familia pueda llegar, ¿sí? Generalmente decían, algo que nos pasa a todos es que muchos ponemos al lado del comedor el televisor, o ponemos al lado del comedor, no sé, un celular para seguir viendo una serie, no sé. Entonces, no, este es el momento donde nosotros podemos fortalecer el comedor. Yo le llamo a ese lugar donde uno pueda llegar a tener esas conversaciones tan profundas con su familia y poder ayudar en eso, fortalecer la voluntad y la verdad. Y cuarto nos dice, no son principal de la educación religiosa las emociones y sentimientos, sino la práctica de las virtudes. Y aquí es que nosotros, es todo lo que nos lleva, para quienes hemos leído este libro y para quienes no, es una motivación a que podamos de verdad fortalecer las virtudes. Y una de ellas en que nosotros podamos ejercitar, hoy veía la foto de una mamita amiga de nosotras y veía la foto, ella leyendo y sus dos hijitos al lado leyendo. Entonces, qué bonito que nosotros podamos fortalecer esas virtudes. Hijito, vamos a fortalecer la virtud de la oración, de la templanza. Vamos a hacer un momento de oración, de pronto, si te parece largo, ofréceselo al Señor. Y aquí recuerda a mi querida Juliet. Y bueno, pues ya para terminar, como esos sentimientos, nosotros incentivar en nuestros hijitos el primer sentimiento religioso. Y es ese santo temor de Dios, pero no por temor a miedo, sino porque realmente nosotros no queremos ofenderle. Nuestro Dios es bueno y nos ama profundamente en medio de cualquier realidad que estemos viviendo. Y nosotros debemos hacerle conocer con ese amor mismo que nos ha creado, que nos ha amado, que nos ha dado tanto, y que en medio de las necesidades que tengamos, el Señor es fiel, ¿sí? Y cuando nuestros hijos pueden ver ese obrar en Él diariamente, en esa providencia de lo que Él va enviando diariamente, podemos entender que no queremos fallarle a nuestro Señor y queremos tener ese santo temor de Dios. Y me quedo con una palabra en esta relectura de los capítulos, y es que eh, todo esto se forma en los sentimientos, en algo muy que el Padre nos dice al comienzo, nos dice la práctica de los hábitos repetitivos. No podemos esperar que nuestros hijos amen al Señor o amen la Eucaristía si vamos ocasionalmente. No podemos pretender que nuestros hijos amen la confesión si vamos por allá cada 1000 años. No podemos pretender que nuestros hijos digan la verdad si no nos ven diciendo la verdad. No podemos pretender que todo es un proceso y es una semillita, ¿sí? Y si estás comenzando, recuerda, siembra, siembra, siembra. La cosecha se verá. Era como eso. Muchas gracias, hermanitas, y aquí sigo escuchándolas. Julietcita. Gracias, Milinita, qué hermoso compartir, Angelita también, de verdad, definitivamente el Padre, o sea, a pesar de que este libro está escrito hace tantos años, es muy actual, ¿no? Yo lo digo y yo creo que lo hemos dicho en muchos de los en vivos que hemos hecho,
y es que es como si el padre tuviera como esa mente futurista de lo que iba a pasar o de lo que está pasando y no se quedó con nada. O sea, esto es un manual. Como dicen que en nuestra iglesia católica que para tú aprender a hacer un chocolate busques en la Biblia, ¿sí? Y es cierto, yo puedo dar fe de que si tú quieres aprender a ser buena esposa, buena madre, si quieres, no sé, como adentrarte un poco en tu interior y conocerte, lee este libro, porque de verdad que es un tesoro. O sea, nos exhorta todos los días a un cambio, a mejorar. Nosotras no leemos este libro porque seamos ya bueno, profesionales en el tema de la educación, ni porque seamos las más duras o duchas, perdón la expresión, en esta formación, en este ámbito de nuestros hogares, sino por la necesidad, ¿no? Porque día a día nos hemos visto en la necesidad de que si no nos formamos, pues al carecer de esta formación hacemos daño, ¿cierto? Lamentablemente nuestros padres no tuvieron la oportunidad de este tipo de lecturas, aún sabiendo que este libro está desde 1948, creo que es. Imagínate, y fue muchísimo más antes hasta que nuestros papás nacieran, pero no tuvieron la oportunidad de estudiarlos, de leerlos. Entonces ellos se agarraron de lo que habían en los alrededores, de lo poquito que daba el amigo, la amiga, la vecina, la prima, la tía, y con eso nos fueron formando. Y pues bien o mal hicieron una buena labor, ¿cierto? Pero ahora bien, si nosotros hoy en día, sí, siglo XXI, tenemos la oportunidad de formarnos con este tipo de lecturas, papás, mamás, los que nos están viendo, no cerremos este libro, o sea, motivémonos todos los días a leerlo. Si lo pueden hacer en pareja, muchísimo mejor, porque aunque este libro se llama Madre Educadora, también es para padre educador. O sea, aquí no se hace exento al esposito. También es un libro para que lo lean juntos, para que puedan adentrarse en esta formación que de verdad es como un catecismo para ser buenos padres, es como un catecismo para ser buenos esposos, es un catecismo para saber cuándo nuestro hijo está yéndose por el camino de pronto erróneo, poder nuevamente volverlo a encaminar. Entonces, bueno, devolviéndome un poquito a lo que Linita decía en cuanto a la parte de la religión, hay algo muy lindo, antes de continuar con mi parte, que quiero decírselos porque de verdad que es una de las partes que más tocó mi corazón en esta séptima conferencia. Están muy equivocados los que miden la bondad de un niño o de un hombre por su ternura, por su corazón, por sus piadosos afectos. Si ese niño o ese hombre no trata al mismo tiempo de corregir sus pasiones y vicios, si no procurara dominar sus instintos en público y en privado, si no se empeña en cumplir los mandamientos, es decir, en una palabra, ha de procurarse que los sentimientos se conviertan en resoluciones prácticas y propósitos para la renovación y enmienda de la vida. Y aquí, señoras, vemos la gran diferencia que existe entre la educación laica y la educación religiosa. La educación laica no posee ni un solo recurso para la elevación de los sentimientos, fuera de las palabras huecas y sin valor. Únicamente la religión cristiana posee los argumentos sólidos porque están apoyados en la verdad, la belleza inmaculada, la seguridad inconmovible de sus dogmas. Y tiene además la palanca que todo lo mueve, porque la gracia es fuerza divina que al darse al hombre le propone un ideal y le otorga una fuerza sublime que lo levanta por encima de su propia pequeñez. Dios santo, esto a mí me llenó, me tocó, mejor dicho, como que me hizo un lavado en mi cerebro y en mi corazón, porque es una realidad. O sea, cuánta ignorancia hay afuera por querer tener una formación en el hogar laical, una formación no basada en valores, en virtudes y mucho menos en religiosidad. Esto es lo que se necesita. Yo escucho muchas mamás que dicen, no, yo no tengo tiempo para ir a la Eucaristía, yo no tengo tiempo para orar, yo formo a mi hijo en virtudes y yo formo a mi hijo en valores. Y yo digo, pero ¿y cómo los va a formar en virtudes y en valores si no va a donde está la verdad, que es Dios mismo? La Eucaristía, el rosario, las prácticas de devoción, ahí vamos a encontrar la verdadera formación y no se va a quedar únicamente, como dice el Padre,
que es bastante fuerte, en palabras huecas y sin valor. Eso es lo que están haciendo hoy en día muchos de los hogares, formar basados en la parte laical, en únicamente textos de superación personal, de superstición, cogen textos y libros como ser millonario en una semana, cómo ser el mejor vendedor del mundo, cómo ser el mejor coach, pero se les olvida que es más importante formarse en cómo es el mejor papá, el mejor esposo, el mejor dador de Dios dentro del hogar. Entonces, de verdad, qué exhortación tan linda la que nos hace el padre Pavanetti, es un tesoro enorme. Y como lo decía Linita, hay sentimientos que tenemos que excitar o más bien promover en nuestros hogares, ¿cierto? Para con nuestros hijos, desde el ejemplo de nosotros como padres. Y por ejemplo, Linita hablaba del sentimiento religioso, ¿cierto? El santo temor a Dios, el que tenemos que formar en nuestros hijos, el respeto por su majestad, la confianza, la justicia, el reconocimiento de la gratitud que Dios nos da y su bondad. Es súper importante dejar claro a nuestros hijos esto, pero ¿y cómo se lo vamos a dejar claro si no damos ejemplo? Es importante que papá y mamá, como lo hemos repetido una y mil veces aquí también en los clubes de lectura, la unidad de criterios. Es una base fundamental. Si como papá y mamá no estamos en el mismo caminar y no estamos unidos en que queremos lo mejor para nuestros hijos, pues lamentablemente estamos teniendo esa educación hueca, ¿cierto? Que no llena, que no da valores. Y luego más adelante nos dice el padre también que es importante que nuestros hijos tengan sentimiento de la propia dignidad, ¿cierto? Y dice, este sentimiento de la propia dignidad como hombre y como cristiano crea en el espíritu amor, hambre y sed por todo lo que es hermoso y noble al mismo tiempo, que engendra una invencible repugnancia por todo lo que es bajo e innoble. El alma que posee fuertemente arraigado el sentimiento de su dignidad y de su honor guarda respeto hacia la majestad de Dios, hacia sí mismo por su elevación a la categoría de hijo de Dios y hacia los derechos de su prójimo en quien ve a un hermano, hijo del mismo Padre. Sin embargo, este sentimiento no es suficientemente cultivado por nosotros los padres, ¿cierto? Si lo fuera, ¿cuántos abismos morales, cuántas tragedias y cuántas corrupciones se evitarían? Papás, no les estamos formando esa dignidad a nuestros hijos en el valor de tener como ese respeto hacia lo divino, sino en como yo no me dejo de nadie, yo también mando, yo también tengo derecho a tal, yo también merezco respeto, ¿cierto? Pero no esa dignidad desde lo que nos enseña Dios, que es desde la dignidad de abajarnos para entender que Él es el todo, ¿cierto? Que nosotros no somos nada sino acudimos a Él, esa dignidad que nos hace abajarnos, ¿cierto? A su grandeza por respeto a Él. Entonces, bueno, qué lindo es poder propiciar en nuestros hijos el sentimiento de la religiosidad, pero también el de la dignidad. Y luego más adelante nos habla del sentimiento de la caridad y dice así, a pesar de nuestra sensibilidad, este aparenta toda aquella inclinación hacia los demás, puede ser fácilmente convertida en un egoísmo exacerbado. Por eso es necesario cultivar en el niño este sentimiento de la caridad y aficionarlo por todos los medios que conduzcan a un amor sincero y sacrificado de sus semejantes. Entonces, dice, dos son los peligros de nuestra sensibilidad, la sensibilidad mórbida y excéntrica y el egoísmo de una afectividad que busca su propio placer. Entonces, como lo decía, creo que era Linita o Angelita, estamos formando hoy a nuestros hijos como en ese sentimentalismo, ¿cierto? Que no los deja a ellos ayudar ni siquiera al que está necesitado. O sea, nos estamos volviendo hasta los de la vista gorda porque nos preocupamos más por nosotros mismos, ¿cierto? Por nuestro físico, nuestra apariencia personal, lo que mostramos desde el exterior, pero se nos olvida que el interior también es importante y el interior se muestra desde la caridad, no desde el egoísmo, sino desde darnos a ese prójimo que tenemos al lado. ¿Y cuál es nuestro prójimo?
no es el vecino de al frente, es nuestro propio hogar, nuestro hermanito, nuestra hermanita, el papá, la mamá, nuestra esposa, nuestro esposo. Si nosotros aplicamos esa caridad desde los papás dando el ejemplo, pues obviamente los hijos también lo van a arraigar a sus vidas, ¿cierto? Y no van a crecer niños de 14, 15 años ajenos a las situaciones sensibles de los demás, sino que ellos también van a sufrir por el otro, van a sentirse agobiados porque quizás el otro no tenga lo que ellos tienen o porque quizás el otro está pasando por una dificultad y quizás nosotros, al menos con una oración, ya estamos dando esa caridad, ¿cierto? Por eso es tan importante enseñar a nuestros hijos este tipo de sentimientos que no son malos, ¿cierto? Porque no se convierten en sentimentalismo, pero que bien si los llevamos y los trabajamos bien, pues van a dar grandes frutos. Luego más adelante está el sentimiento moral. Entonces dice, se manifiesta la satisfacción interior cuando ejecutamos nuestro deber por la aprobación, cuando obramos en concordancia con la ley moral, por el reproche cuando voluntariamente omitimos el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y miren tan importante esto que dice. Él es bien o mal lo que concuerda o se opone a la voluntad de Dios. Una buena educación religiosa ahorra todo lo que pudiéramos insinuar aquí. La práctica de los 10 mandamientos, el ejercicio de las virtudes cristianas, el combate a las pasiones, el examen de conciencia, los libros de piedad, la palabra de Dios, todo contribuye a despertar y formar perfectamente el sentimiento moral. Y ahora bien, qué tristeza hoy, bueno, encontrarnos hablaba yo contando un poco esto, qué tristeza encontrarnos con la falta de pronto o la ignorancia de buenas lecturas. Estábamos el domingo con las niñas en Eucaristía, el padre nos permitió muy amablemente llevar nuestro emprendimiento. Las niñas, bueno, tienen un emprendimiento de bolsitos, todo es pintado como a mano, y estábamos allá y se nos acercó una chica de Maús, ¿sí? Que ahorita, pues bueno, es un movimiento católico que está en furor y que tiene una espiritualidad también muy linda, al igual que Lazos de Amor Mariano y que otro tipo de comunidades. Entonces yo le pregunté a ella, le dije, bueno, ¿y qué lectura espiritual tienes? ¿Qué estás leyendo ahora? Y se quedó así. ¿Cómo así? Y yo le dije, y entonces la niña le dice, sí, que tú qué libro lees, tú qué estás leyendo. Mira, yo me estoy leyendo Formación de la Joven Cristiana. Ay, no, discúlpame, no sabía que me estabas hablando de eso. No, mira que yo nunca encuentro libros, yo no sé, pues yo la verdad, la Biblia. Y entonces llega y dicen mis hijitas, no, pero te estás perdiendo un tesoro. Mira que hay muchos libros. Mi mamá te puede compartir un Telegram que ella tiene con un montón de PDFs de libros para que te empieces a Mi formar. Instagram también. Sí, también. Entonces yo le decía, no, mira, de verdad es importante tener una lectura espiritual formativa, ¿cierto? O sea, que nunca olvidemos que nuestra verdad es Dios, pero que también a través de eso nos formemos en esa parte como de dejar la ignorancia. Entonces la chica quedó asombrada, decía que ella no podía creer que existieran tantos libros, que nunca había escuchado Joven de Carácter, nunca había escuchado El Joven Observador, no tenía ni idea de nada de esto, y que tenía un proceso de conversión pues muy lindo. Entonces, pues a lo que dice acá el padre lo asemejo, y es que la parte moral, o sea, ese sentimiento de moral, no solamente se da en la práctica de pronto de las virtudes cotidianas, de pronto el no ser grosero, el de pronto no robar, no matar, bueno, qué sé yo, sino también se da desde la ignorancia de no leer, de no tener buenas lecturas, ¿cierto? De no practicar lo que dice acá el padre. Libros de piedad, los mandamientos, el ejercicio de las virtudes cristianas y el combate de las pasiones. Saber que por lo menos está este libro hermoso, El combate espiritual, que de verdad que es un tesoro también para los que lo quieran conseguir. Angelita también por medio de Sabasama lo tiene. Y es hermoso, o sea, es un libro que nos exhorta muchísimo en esas luchas duras que tenemos a diario, que de verdad uno dice, pero ¿esto es de Dios o es que el enemigo me está acechando? ¿Qué está pasando dentro de mí? El combate espiritual te puede ayudar a discernir todas estas como incógnitas que te llegan a tu vida. Y luego más adelante el padre nos habla, yo voy mirando acá la hora, ok, listo. El sentimiento de la verdad, Linita lo decía, dice, la labor de la madre
debe consistir en despertar y excitar la disciplina de la verdad, aunque decir siempre toda la verdad y ser verdadero consigo mismo es el más raro de los fenómenos. Supone toda una disciplina severa el llegar a ser un hombre plenamente verídico y al mismo tiempo, por esta disciplina de la verdad, puede la madre llegar a formar más la nobleza del espíritu y aumentar el sentimiento de la propia dignidad. Tal ejercitación puede resumirse en esta frase: enseñar a decir la verdad, lo cual no es fácil, porque supone decir las cosas tales como son y expresarlas en toda su realidad, porque la exactitud y la claridad son las características principales de la verdad. Dios santo, yo creo que en esto pecamos todos. Dios santo, es real, es difícil decir la verdad, es algo que nos expone, inclusive a nosotros como papás ante nuestros hijos, nos expone de pronto a sentirnos débiles, ¿cierto? Porque ellos todo el tiempo están fijándose en qué hace mamá, en qué hace papá, y entonces si de pronto mamá dijo esta mentirita, mamá, ¿tú qué estás diciendo? Acuérdate que las mentiras no son buenas, mamá, tú nos enseñas a que mentir no está bien, y entonces no saliste a la puerta, el vecino te necesitaba y me hiciste decirle que no estabas, mamá, te están llamando para cobrarte esto y tú te estás escondiendo, mamá. Entonces, ¿qué es no mentir? Enséñame, porque dentro de los mandamientos está este como principal y tú no me estás enseñando la verdad. O quizás el papá que de pronto por llegar tarde del trabajo miente, no porque estuviera trabajando, sino porque de pronto salió más temprano y no, pues no le vio problema en llegar un poco más tarde, quedarse con sus amigos y llegar a la casa y decir que estuvo cansado del trabajo y no era verdad. Entonces, hasta espiritualmente estamos contaminando a nuestros hijos, porque había una vez una historia, inclusive yo la vi en el máster, si no estoy mal, que decía, estaba el papá con el hijo, entonces el hijo ya estaba grande, estaba más o menos de unos, pongámosle 17 años, y el papá le decía, hijo, ¿tú por qué estás fumando? Y entonces el niño le decía, papá, me gusta. Entonces él se fue a hablar con la esposa y le decía, amor, ¿por qué nuestro hijo está fumando? Nosotros le hemos enseñado que eso no está bien. Y entonces decía la esposita, decía, es que de pronto él nunca vio que tú fumabas, pero él lo sintió. Y entonces el esposo quedó como asustado y decía, ¿cómo que lo sintió? Y a ella muy espiritualmente digo yo que el Espíritu Santo la iluminó porque le dijo, sí, es que yo pienso, le decía, amor, yo pienso que él nunca te vio fumar, pero él sabía que tú fumabas espiritualmente y de pronto eso se le quedó en su corazón y por eso es que él hoy en día fuma. Y tenemos que luchar con esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Desde nuestro ejemplo,